¿Alguna vez te has preguntado cómo se entrelazan todas las historias del Antiguo Testamento en un solo relato épico y coherente? ¿Qué pasaría si te dijera que hay un hilo conductor, una narrativa divina que une desde la creación del universo hasta el regreso del pueblo de Israel del exilio? Hoy te invito a un viaje profundo y revelador por los eventos más significativos, impactantes y misteriosos de las Sagradas Escrituras. Prepárate para ver el Antiguo Testamento no como fragmentos de cuentos antiguos, sino como una gran historia, una trama escrita por la mano de Dios, cargada de simbolismo, pasión, tragedia y esperanza. Este video no solo te informará, te impactará emocional y espiritualmente, desde el poder creador que formó los cielos y la tierra hasta los momentos más oscuros de rebelión y juicio. Descubrirás que cada detalle tiene un propósito. ¿Quién era realmente Abraham antes de convertirse en el padre de naciones? ¿Por qué Dios eligió a un pastor como David para ser rey? ¿Cómo los errores humanos no detuvieron el plan de redención? Y sobre todo, ¿cómo estas historias antiguas siguen afectando nuestra vida hoy? Quédate hasta el final, porque lo que verás no es solo historia, es la raíz de nuestra fe, es una carta de amor divina a la humanidad. Una historia que, aunque comienza en un jardín y atraviesa desiertos, guerras y exilios, tiene una promesa constante. Dios nunca abandona su plan. Así que respira profundo, abre tu mente y tu corazón. Estás a punto de sumergirte en una narrativa milenaria que ha moldeado civilizaciones enteras. Esto es el Antiguo Testamento, como nunca antes te lo habían contado. En el principio, cuando nada existía, ni tiempo, ni materia, ni universo, Dios estaba allí, eterno, sin principio ni fin, sin límites, sin origen. Fue entonces cuando con solo su voz dio inicio al gran lienzo de la existencia. Sea la luz, y la luz fue. Así comenzó una obra maestra de 6 días, el cielo, la tierra, los mares, las estrellas, los animales, todo diseñado con precisión divina. Pero la culminación de esta creación no fue una estrella ni una galaxia, fue el ser humano. Del polvo formó a Adán y sopló en él aliento de vida. Luego, de su costilla, creó a Eva, su compañera. Ambos fueron colocados en un jardín perfecto, el Edén, un paraíso donde reinaba la armonía, donde no existía la muerte ni el dolor. Era un mundo sin miedo, sin pecado, donde caminaban cada día en comunión directa con su Creador. Dios les dio libertad, pero también una sola advertencia: no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta simple instrucción marcaría el destino de la humanidad, porque donde hay libertad, también hay elección, y donde hay elección, hay posibilidad de desobedecer. Una serpiente, símbolo del engaño, se acercó a Eva. Sus palabras, cargadas de astucia, cuestionaron la bondad de Dios. ¿De verdad dijo Dios que no coman de ningún árbol? La duda se sembró, el deseo creció, y Eva comió, luego Adán. En ese instante, algo invisible pero devastador se rompió. La inocencia desapareció. Se dieron cuenta de su desnudez, se escondieron, temieron. Por primera vez entraron el miedo, la vergüenza y el dolor. Dios, en justicia, los expulsó del Edén. El jardín ya no sería su hogar. A partir de ese momento, la humanidad enfrentaría sufrimiento, trabajo duro, muerte. Pero incluso en ese acto de juicio hubo un destello de esperanza. Dios no los abandonó. Les dio ropa y, más importante aún, les dio una promesa. Algún día, un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. El mal no tendría la última palabra. Y así, con la caída del hombre, comienza la historia de la redención. Una historia donde Dios, paso a paso, buscará restaurar lo que fue roto en esse primer jardim. Com a humanidade crescendo fora do Éden, não crescia apenas a população. Também se multiplicava a corrupção. Gerações após Adão e Eva,
Os homens se haviam desviado tanto dos caminhos de Deus que a terra se encheu de violência, ganância e maldade. O Criador, ao ver tamanha degradação, declarou com dor: "Me arrependo de haver criado o homem." Mas havia um homem justo. Seu nome era Noé. Em meio a uma geração corrompida, ele andava com Deus. Foi a ele que o Senhor revelou um plano de salvação: construir uma arca gigantesca. Ela serviria de refúgio para ele, sua família e um casal de cada espécie animal. Enquanto Noé trabalhava na arca, ele também pregava justiça, mas ninguém o ouviu. Quando a construção terminou, as chuvas começaram. Choveu por 40 dias e 40 noites. As águas subiram, cobriram montanhas, apagaram cidades, silenciaram multidões. Apenas os que estavam na arca sobreviveram. Foi o juízo de Deus, mas também sua graça. Noé havia encontrado favor aos olhos do Senhor. Ao cessar as águas, a arca repousou sobre o monte Ararate. Noé saiu e ofereceu um sacrifício de gratidão. Deus então estabeleceu um novo pacto com ele e com toda a humanidade. A promessa: nunca mais destruir a terra com um dilúvio. E como sinal eterno dessa aliança, colocou o arco-íris no céu, um lembrete visível da misericórdia divina. A humanidade recomeçou com os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Com o tempo, os povos se espalharam, mas também carregavam o mesmo orgulho de antes. Esse orgulho culminou na construção da Torre de Babel, um projeto megalomaníaco. Façamos um nome para nós mesmos e uma torre que alcance os céus. Queriam independência, glória própria, um novo Éden sem Deus. Deus, vendo o perigo dessa união egocêntrica, interveio. Ele confundiu suas línguas, criando a diversidade linguística. Incapazes de se entender, abandonaram a torre e se dispersaram. A cidade passou a se chamar Babel, confusão. Esse episódio marca não apenas o nascimento das nações, mas também a separação cultural que até hoje persiste. No entanto, mesmo em meio à confusão, Deus já preparava algo novo. Ele escolheria um homem para, através dele, formar um povo que traria luz às nações. E assim, da ruína de Babel, começa a nascer a esperança de uma nova promessa. De entre todas las naciones dispersas tras Babel, Dios puso sus ojos en un solo hombre. Su nombre era Abraham. Vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad pagana y próspera. Sin grandes méritos aparentes, Dios lo eligió para algo trascendental: comenzar con él una nueva nación que sería canal de bendición para toda la humanidad. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, le dijo Dios. Esta orden exigía fe total. Abraham no sabía a dónde iba, no tenía garantías humanas, pero obedeció. Y con esa obediencia comenzó la historia de Israel. Dios le prometió 3 cosas: una tierra, una descendencia tan numerosa como las estrellas, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham viajó hasta Canaán, y allí, sin casa, sin hijos, construyó altares y adoró. Pero el tiempo pasaba, y el hijo prometido no llegaba. Su esposa, Sarai, era estéril. En un acto de desesperación y falta de fe, ella ofreció a su sierva Agar para que tuviera un hijo con Abraham. Así nació Ismael. Pero Dios dejó claro que ese no era el hijo de la promesa. Con el paso del tiempo, y cuando ya parecía imposible, Sarai tenía 90 años y Abraham 100, Dios actuó. Cambió sus nombres a Abraham y Sara y les concedió un hijo, Isaac. Su nacimiento fue un milagro y una prueba tangible de que Dios cumple, aunque tarde, nunca falla. Pero la prueba mayor aún estaba por venir. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Era ilógico, doloroso, devastador. Sin embargo, Abraham confió, y en el último momento, Dios proveyó un carnero. Era una lección viva: Dios proveerá. Esta historia no solo mostró la fe de Abraham, sino también prefiguró el futuro sacrificio de otro hijo amado.
Dios selló su pacto con Abraham mediante la circuncisión y reafirmó su promesa generación tras generación. No era solo una historia familiar, era el inicio de una nación destinada a ser luz para el mundo. Con Abraham se estableció un vínculo sagrado entre el cielo y la tierra, un compromiso que marcaría la historia humana. Y aunque vendrían errores, conflictos y desafíos, la promesa divina nunca sería cancelada. Isaac, el hijo prometido, creció en la sombra de una promesa aún mayor, la continuidad del pacto de Abraham. Su vida, sin tantos sobresaltos como la de su padre, también estuvo marcada por la obediencia y los desafíos. Se casó con Rebeca, y de su unión nacieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Aunque Esaú fue el primogénito, Dios eligió a Jacob para continuar la línea de la promesa. Desde el vientre, Jacob mostró una naturaleza ambiciosa y persistente. Su nombre, que significa suplantador, anticipaba su vida. Con la ayuda de su madre, engañó a su padre Isaac para obtener la bendición destinada a Esaú. Este engaño provocó una ruptura familiar que lo llevó al exilio, pero en su huida, Dios se le apareció en un sueño. Una escalera tocaba el cielo, y ángeles subían y bajaban por ella. En ese momento, Jacob comprendió que el pacto de Abraham también era para él. Jacob se estableció en la tierra de su tío Labán, donde trabajó muchos años y formó una gran familia con sus esposas Lea y Raquel. Tuvo 12 hijos que se convertirían en las 12 tribus de Israel. Entre ellos, uno destacaba por su carácter y destino: José. José, hijo de Raquel, fue el favorito de su padre. Esto despertó los celos de sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo a unos comerciantes que iban camino a Egipto. Allí, lejos de su tierra, José vivió una cadena de eventos dramáticos. Fue acusado injustamente, encarcelado y luego, gracias a su don para interpretar sueños, fue elevado al segundo puesto de poder en todo Egipto. Durante una gran hambruna, sus hermanos viajaron a Egipto en busca de alimento. Sin saberlo, se postraron ante aquel que años antes habían traicionado. José los reconoció y en vez de vengarse, los perdonó. «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien», les dijo. Esta frase resume no solo su historia, sino la esencia del plan divino: transformar el dolor en propósito. Así, la familia de Jacob se estableció en Egipto, en paz y prosperidad. Pero no sería para siempre. Los días de esclavitud estaban por llegar. Sin embargo, incluso en Egipto, Dios no se olvidó de su pueblo. Con el paso del tiempo, aquella familia que llegó a Egipto en busca de alimento se convirtió en un pueblo numeroso. Pero los años de favor pasaron, y un nuevo faraón, que no conocía a José, temió el crecimiento de los hebreos, los esclavizó, los oprimió y ordenó la muerte de sus hijos varones. El pueblo clamó por ayuda, y Dios escuchó su clamor. En medio de esta opresión nació Moisés, un niño hebreo criado en la corte del faraón. Protegido por su madre, salvado por la hija del rey, creció entre privilegios, pero sin olvidar su origen. Un día, al ver a un egipcio maltratando a un hebreo, lo mató y huyó al desierto. Allí, en la soledad de Madián, Dios lo llamó desde una zarza ardiente. Le encomendó una misión imposible: liberar a su pueblo. Moisés, temeroso y tartamudo, dudó. Pero Dios no elige por habilidades, sino por disposición. Regresó a Egipto y junto a su hermano Aarón enfrentó al faraón. «Deja ir a mi pueblo», exigió. El faraón se negó y Dios envió 10 plagas devastadoras: agua convertida en sangre, ranas, langostas, oscuridad, hasta la 10ª y más dolorosa, la muerte de todos los primogénitos egipcios. Esa noche nació la Pascua. Los hebreos sacrificaron corderos y marcaron sus puertas con sangre. El ángel de la muerte pasó por Egipto, pero no tocó las casas marcadas. Al fin, el faraón cedió. El pueblo salió apresuradamente. Pero pronto, el faraón cambió de idea y los persiguió hasta el Mar Rojo. Allí,
Atrapados entre el ejército egipcio y las aguas, Dios hizo lo imposible. Separó el mar, creando un camino seco. Los hebreos cruzaron, y cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron sepultándolos. Fue una victoria total, una señal de que Dios estaba con ellos. En el desierto, camino al monte Sinaí, Dios no solo proveyó maná y agua, también formó una identidad. En lo alto de la montaña, entregó a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Estas leyes no eran simples normas, eran el fundamento moral y espiritual de una nueva nación. Dios hizo un pacto con su pueblo. Si obedecían, serían su tesoro especial. Un reino de sacerdotes, una nación santa. Pero incluso con estas promesas, la obediencia no sería fácil. Mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo construyó un becerro de oro. Pecaron, y Dios mostró justicia, pero también misericordia. Este capítulo marca un giro crucial, de una familia a una nación, de esclavos a pueblo libre. Y aunque el camino sería largo, Dios ya había revelado quién era, el libertador, el legislador, el Dios que camina con su pueblo. Después de recibir la ley en el monte Sinaí, el pueblo de Israel tenía un nuevo propósito, pero no sería sencillo alcanzarlo. La tierra prometida estaba al frente, pero la incredulidad se interpuso. Al borde de Canaán, los espías enviados por Moisés regresaron con miedo, excepto 2, Josué y Caleb. Por causa de la desconfianza colectiva, Dios decretó que aquella generación moriría en el desierto. Solo sus hijos verían la promesa cumplida. 40 años después, bajo el liderazgo de Josué, el pueblo se preparó para cruzar el río Jordán. Como en el Mar Rojo, Dios realizó un milagro. Detuvo las aguas para que pasaran en seco. Era la confirmación de que el Señor seguía guiándolos. La primera ciudad que enfrentaron fue Jericó, una fortaleza inexpugnable. Dios ordenó un plan extraño: rodearla durante 7 días y gritar al final. Obedecieron y los muros cayeron. Fue la primera de muchas victorias que, una a una, permitieron a Israel conquistar Canaán. Sin embargo, la obediencia no fue completa. Dejaron pueblos enemigos sin expulsar, y esas naciones más adelante influirían negativamente. Tras la muerte de Josué, Israel entró en una etapa inestable, el período de los jueces. En ausencia de un liderazgo central, el pueblo cayó repetidamente en ciclos destructivos. Adoraban ídolos, eran oprimidos por enemigos, clamaban a Dios, y Él levantaba un libertador. Estos jueces eran líderes carismáticos, guerreros, profetas. Algunos conocidos son Otoniel, primer juez, quien liberó a Israel de Mesopotamia; Débora, la única mujer juez, estratega brillante junto a Barak; Gedeón, que con solo 300 hombres derrotó a un ejército madianita; Sansón, dotado de fuerza sobrenatural, cuya historia trágica reveló cómo Dios puede usar incluso la debilidad humana. Cada historia muestra la misericordia de Dios frente a la rebeldía, pero también expone la fragilidad moral de un pueblo que, sin guía constante, se desviaba fácilmente. Esta época, aunque marcada por liberaciones heroicas, reflejaba una nación sin dirección duradera. Cada uno hacía lo que bien le parecía, dice el libro de Jueces. El clamor por estabilidad comenzaba a crecer, y en medio de esa oscuridad espiritual, Dios ya preparaba una nueva etapa: la monarquía. Así, de la conquista a la confusión, Israel aprendía a depender no solo de victorias militares, sino de una relación viva con su Dios, una lección que aún resonaría en los días por venir. En los días de los jueces, el pueblo clamaba por un cambio. Estaban cansados del caos, de la falta de unidad, de la constante opresión. Querían un rey, un líder como las naciones vecinas.
Aunque la petición parecía lógica, escondía una peligrosa motivación. Querían depender menos de Dios y más de estructuras humanas. Dios les advirtió, a través del profeta Samuel, que un rey traería impuestos, guerras y abusos. Pero ellos insistieron. Así comenzó la era de la monarquía y el primer ungido fue Saúl, de la tribu de Benjamín. Al principio, Saúl mostró valentía y liderazgo. Derrotó a los amonitas y ganó popularidad, pero su corazón se desvió. Actuó con impaciencia, desobedeció órdenes divinas y se volvió celoso e inestable. Dios, viendo su rebeldía, eligió a otro para sucederlo, un joven pastor de ovejas llamado David. Nadie lo habría elegido, ni siquiera su padre. Pero Dios no mira la apariencia, Él ve el corazón. David fue ungido en secreto por Samuel, y pronto su nombre resonó en todo Israel tras derrotar al gigante filisteo Goliat con una honda y una piedra. David se convirtió en un héroe nacional. Pero ese ascenso trajo la envidia de Saúl, quien lo persiguió por años. Aún así, David se negó a levantar la mano contra el ungido de Dios. Esta etapa de su vida reveló su integridad, paciencia y dependencia total del Señor. Tras la muerte de Saúl, David fue proclamado rey de Judá, y luego de todo Israel, estableció Jerusalén como capital y trasladó allí el arca del pacto. Fue un rey guerrero que expandió el territorio, un líder espiritual que escribió salmos de adoración, pero también un hombre falible. Uno de sus mayores errores fue su pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías. Este acto trajo consecuencias graves a su familia. Sin embargo, su arrepentimiento sincero mostró que aún los grandes caen, pero pueden levantarse por la gracia de Dios. A David lo sucedió su hijo Salomón, conocido por su sabiduría. En un sueño, pidió a Dios un corazón entendido para gobernar. Dios le concedió sabiduría, riquezas y honor. Bajo su liderazgo, Israel vivió una época de esplendor. Construyó el templo en Jerusalén, un símbolo eterno de adoración. Pero incluso Salomón falló. Tomó muchas esposas extranjeras que desviaron su corazón hacia dioses ajenos. Su desobediencia sembró división, y tras su muerte, el reino se fracturó. Así, la era de gloria se apagaba. El pueblo que había clamado por un rey ahora se vería dividido por la ambición, la idolatría y el olvido de su verdadero rey, Dios. Tras la muerte de Salomón, el esplendor del reino unificado se quebró. Su hijo Roboam heredó el trono, pero no su sabiduría. Cuando el pueblo pidió alivio de los impuestos y trabajos forzados que Salomón había impuesto, Roboam consultó a los ancianos, quienes aconsejaron mostrar misericordia. Pero él prefirió seguir el consejo de los jóvenes arrogantes, aumentar aún más la carga. Este acto imprudente encendió la rebelión. 10 de las 12 tribus se separaron y eligieron a Jeroboam como rey. Así nacieron dos reinos, Israel al norte, con capital en Samaria, y Judá al sur, con Jerusalén como centro espiritual. Esta división no fue solo política, sino espiritual. El pueblo se fragmentó en su fe, su lealtad y su identidad. Jeroboam, temiendo que su pueblo volviera a Judá para adorar en el templo, construyó 2 becerros de oro en Betel y Dan. Declaró: «He aquí tus dioses, oh Israel». Comenzó así una larga historia de idolatría en el norte que jamás volvería a adorar plenamente al verdadero Dios. En Israel, los reyes sucesivos siguieron el camino del pecado. Entre ellos, Acab fue el más perverso, influenciado por su esposa Jezabel. Promovió la adoración a Baal y persiguió a los profetas del Señor. Pero incluso en tiempos oscuros, Dios levantó voces fieles como Elías, que desafió a los falsos profetas y mostró el poder del verdadero Dios en el monte Carmelo. Judá, por su parte, tuvo una historia más mixta. Algunos reyes siguieron el camino del bien, como Asa, Josafat y Ezequías, quienes promovieron reformas y restauraron el culto a Dios. Pero otros cayeron en los mismos pecados que Israel.
El corazón del pueblo oscilaba entre la fidelidad y la idolatría. Los profetas comenzaron a sonar la alarma. Isaías, Miqueas, Jeremías y muchos otros anunciaron juicios, llamaron al arrepentimiento y proclamaron la esperanza de un Mesías. Pero el pueblo, en su mayoría, no escuchó. La decadencia fue inevitable. La desobediencia continuada, la injusticia social, el olvido de la ley. Todo ello acumulaba consecuencias. Dios, paciente pero justo, permitiría que llegaran días de destrucción. Y así, tanto Israel como Judá se acercaban a su hora más oscura. Lo que una vez fue un reino glorioso, elegido por Dios, ahora caminaba rumbo al exilio. Pero incluso en medio de la ruina, la esperanza aún no estaba perdida. El pecado persistente finalmente trajo sus consecuencias. Como los profetas habían advertido, el juicio de Dios se cumplió. Primero cayó el reino del norte, Israel. En el año 722 a.C., el imperio asirio conquistó Samaria, deportó a los habitantes y los dispersó entre otras naciones. Israel dejó de existir como reino y muchas de sus tribus se perdieron en el tiempo. Judá resistió por más tiempo, pero no aprendió de su hermano. A pesar de tener profetas como Jeremías y Ezequiel y de contar con líderes piadosos en ocasiones, la idolatría y la injusticia social se arraigaron. Finalmente, en el año 586 a.C., los babilonios, bajo el mando de Nabucodonosor, invadieron Jerusalén. El templo fue destruido, las murallas derribadas, y miles de judíos fueron llevados al exilio en Babilonia. Fue un golpe devastador. La ciudad santa, el centro espiritual del pueblo, estaba en ruinas. Muchos pensaron que Dios los había abandonado. ¿Cómo podían adorar lejos de su tierra? ¿Cómo cantar himnos en tierra extranjera? Pero en medio del dolor, Dios seguía hablando. A través de los profetas, recordó que el exilio no era el final, sino una corrección. Jeremías escribió: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Mientras tanto, en Babilonia surgieron figuras clave. Daniel, firme en su fe, influenció gobiernos paganos sin comprometer su integridad. Ezequiel, con visiones poderosas, anunció la restauración futura y un nuevo corazón para el pueblo. Pasaron 70 años. Entonces, un milagro político ocurrió. El imperio babilónico cayó y el rey Ciro de Persia permitió el regreso de los judíos a su tierra. Fue un momento histórico. Dios movía reinos para cumplir su promesa. Los primeros retornados, liderados por Zorobabel y el sumo sacerdote Jesúa, comenzaron a reconstruir el templo. Aunque enfrentaron oposición y escasez, perseveraron. En el año 516 a.C., el nuevo templo fue consagrado. Esdras lideró una renovación espiritual y Nehemías reconstruyó las murallas de Jerusalén. El pueblo volvió a la ley, a la adoración, a su identidad. No eran tan poderosos como antes, pero eran más conscientes de su fe. El exilio los había purificado. La historia de Israel no terminaba en el polvo de la derrota, sino que renacía con humildad y esperanza. Dios, una vez más, mostraba que su fidelidad supera cualquier ruina, y la promesa del Mesías aún esperaba su cumplimiento. Con el decreto de Ciro, rey de Persia, se abrió una puerta que parecía imposible. Los judíos exiliados podían regresar a su tierra y reconstruir Jerusalén. No fue un regreso masivo ni cómodo, fue una vuelta cargada de nostalgia, trabajo duro y oposición. Pero también fue un acto de fe. Volver a casa era más que una cuestión geográfica, era una restauración espiritual. Zorobabel, de linaje real, y Jesúa, sumo sacerdote, lideraron la primera oleada. Al llegar, lo primero que hicieron fue levantar un altar y restaurar el sacrificio diario. Luego comenzaron la obra del nuevo templo.
Aunque no tenía la majestuosidad del que construyó Salomón, el corazón del pueblo estaba comprometido, y eso era lo que Dios más valoraba. Las obras enfrentaron resistencia de pueblos vecinos y se detuvieron por años, pero Dios levantó a profetas como Ageo y Zacarías para animarlos. Sus mensajes eran claros: esfuércense, no teman, yo estoy con ustedes. Así retomaron la obra y en el año 516 a.C. terminaron el segundo templo. Décadas después llegó Esdras, un escriba experto en la ley. No solo trajo consigo más exiliados, sino que inició una renovación espiritual. Leyó las Escrituras en público, enseñó, corrigió y llamó al arrepentimiento. El pueblo lloró al escuchar la ley, entendiendo cuántos se habían desviado, pero también se alegraron, porque estaban volviendo a su identidad. Nehemías, copero del rey Artajerjes, recibió permiso para regresar y reconstruir las murallas de Jerusalén. Su liderazgo fue firme y estratégico. Enfrentó amenazas, calumnias y hasta traiciones internas, pero no se detuvo. En solo 52 días, las murallas fueron restauradas. Esto no solo trajo seguridad física, sino también una restauración moral. Bajo la guía de Esdras y Nehemías, el pueblo renovó su pacto con Dios. Juraron obedecer sus mandamientos, rechazar la idolatría y guardar el día de reposo. Fue un nuevo comienzo, una señal de que las promesas seguían vivas. Aunque Israel no recuperó su antigua gloria política, su alma como nación de fe fue reavivada. El regreso no fue perfecto ni triunfalista, pero sí profundo y duradero. Y sobre todo, mantuvo viva la expectativa. El Mesías, anunciado por los profetas, aún estaba por venir. Así terminaba el Antiguo Testamento, no con un punto final, sino con puntos suspensivos. La historia estaba lejos de concluir. Aún faltaba la parte más importante del plan de Dios para la humanidad. A lo largo de esta travesía por el Antiguo Testamento, hemos sido testigos de una narrativa profunda, rica y transformadora. No se trata solo de historias antiguas, de genealogías o eventos históricos. Se trata del corazón de Dios revelado en cada página, en cada pacto, en cada acto de juicio y gracia. Desde la creación perfecta hasta la caída, desde el diluvio hasta la Torre de Babel, desde el llamado de Abraham hasta el establecimiento de Israel como nación, Dios mostró que su fidelidad no depende del comportamiento humano, sino de su carácter inmutable. Hemos visto cómo eligió a personas comunes para tareas extraordinarias: Abraham, Jacob, Moisés, David, Esther, Nehemías, hombres y mujeres con virtudes y defectos, con dudas y fe. A través de ellos, Dios construyó una historia que iba más allá de ellos mismos, un plan eterno de redención. Incluso en los momentos más oscuros, el exilio, la destrucción del templo, la idolatría del pueblo, Dios no abandonó su promesa. Siempre dejó una puerta abierta, una palabra profética, una luz encendida en medio de la oscuridad. Y esa luz anunciaba a alguien que vendría a cambiarlo todo. El Antiguo Testamento no es una historia inconclusa, es una historia que apunta hacia adelante, a una esperanza que aún no había llegado, a un rey diferente, a un templo eterno, a un sacrificio perfecto. Todo lo vivido por Israel, cada sombra, cada símbolo, preparaba el camino para la llegada del Mesías. Hoy tú y yo estamos invitados a ser parte de esa historia, no como espectadores, sino como protagonistas, porque la fidelidad de Dios no se limitó a un pueblo ni a una época. Sigue viva, su plan redentor sigue en marcha, y tú formas parte de él. Así que, al cerrar esta jornada, no cierres tu corazón. Permite que estas historias te inspiren, te confronten, te animen, porque detrás de cada versículo del Antiguo Testamento late el mismo mensaje: Dios es fiel, Él comienza lo que termina, y nunca olvida a los que ama. Gracias por acompañarme en esta travesía. La historia continúa.